vamos caminando y nos sentimos cansados, o estamos haciendo una tarea, un trabajo y tenemos que cumplir con ciertas obligaciones y estamos cansados. Y en ocasiones hemos llegado al agotamiento, o sea, un agotamiento físico, mental, emocional, etcétera, ¿no? Y cuando suceden esos momentos, ¿no? O sea, donde estamos totalmente agotados y estamos totalmente cansados, agotados, agobiados, en ese momento comenzamos nosotros a utilizar de todas las fuerzas disponibles para nosotros, desde la fuerza física, muscular, aparece la fuerza de voluntad, o sea, para lograr hacer lo que queremos hacer. Y sin embargo podemos ir más profundo, en ocasiones inclusive podemos, toda esa fuerza que hay en nuestro vientre, ¿no? O sea, nuestro sistema, todo nuestro sistema digestivo, de esto, de lo otro. Y vemos como la utilización de nuestra fuerza. ¿Está la agüita? Se cayó la agüita. Ya. Entonces, vemos como la utilización de nuestra fuerza en ese instante, ¿no? O sea, en esos momentos donde quizás, bueno, cada uno en su vida, pues no podemos básicamente generalizar, pero cada ser humano en su vida tiene esos momentos intensos donde puede ser por necesidad o puede ser por una situación muy alegre, o que la persona tiene que esforzarse por llegar a algún lugar. Hemos conocido personas que han hecho extraordinarios esfuerzos en momentos, ya no tanto, pero antiguamente, por ejemplo, llegar de una ciudad a otra donde no había transportación, tenían que caminar, etcétera. Vemos cómo podemos nosotros utilizar nuestra fuerza, todo, o sea, física, mental, emocional, para lograr, ¿no? O sea, ese propósito, ¿no? Para lograr hacer realidad eso que queremos hacer realidad. Y no hay duda que todos, de alguna manera, en nuestra vida lo experimentamos en ocasiones. Ahora, no nos damos cuenta, ¿no? De lo que eso representa. Cuando nosotros verdaderamente queremos algo, o sea, solamente cuando queremos algo, o sea, cuando uno verdaderamente quiere algo, una cosa es querer algo, o sea, y otra cosa es querer algo, otra cosa es querer algo, pero cuando uno verdaderamente quiere algo, si uno verdaderamente quisiera llegar a la China caminando, si quisiera llegar a la China caminando, llegaría caminando, si uno quisiera. Si uno quisiera, bueno, o sea, muchas cosas lo podría lograr. El problema es que no queremos. Y lo mismo se aplica para la búsqueda, ¿no? O sea, para el despertar de nuestra conciencia. Nuestra conciencia requiere que nosotros apliquemos, pongamos a trabajar, que verdaderamente dediquemos todas nuestras fuerzas, todos nuestros esfuerzos, todo lo que somos, inclusive hasta cada onza de sangre fluyendo por nuestras venas, necesitamos ponerla al servicio de esa búsqueda. Es simple, ¿no? O sea, nosotros podemos verificar a través de nuestra experiencia cómo cuando nosotros verdaderamente queremos algo, inclusive generalmente lo que buscamos en la vida o queremos en la vida no es el despertar de la conciencia, sino estamos buscando siempre algún tipo de placer, algún tipo de beneficio y lo logramos. Vemos personas que se sacrifican toda su vida por el dinero, o sea, sacrifican toda su vida por el sexo, sacrifican toda su vida por esto, por cosas que no tienen absolutamente ningún sentido y sin embargo no tienen problema en sacrificar todo, la libertad, sus valores, su energía, todo. No tienen problema en decir, bueno, me convierto en un ente destructivo, etcétera. No tienen ningún problema. O sea, no tenemos ningún problema. Pero cuando hablamos del despertar de la conciencia, no puedo, es que me falta, es que no entiendo, que es que bueno. Inmediatamente aparecen miles y miles y miles y miles de justificaciones para nosotros no gastar
una sola onza. Una sola onza. Ni siquiera estamos hablando de la fuerza completa. O sea, si lográramos nosotros aplicar toda nuestra fuerza en la búsqueda, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería la duda? ¿Cuál sería, por qué no habríamos nosotros de recibir la asistencia y la ayuda de nuestro real ser, de nuestra divina madre, ¿no? O sea, de las fuerzas cósmicas? Pero no existe en nosotros ese querer, ¿no? O sea, ni siquiera es un deseo, ¿no? O sea, simplemente no queremos, o sea, simplemente no nos parece, ¿no? O sea, entonces vemos cómo hemos relegado, ¿no? La búsqueda, o sea, hemos relegado la importancia de nuestra propia conciencia, hemos relegado la realidad del Padre, de Dios, etcétera. La hemos puesto como, la hemos puesto en el último lugar de las prioridades, ¿no? O sea, en nuestra vida. Obviamente que desafortunadamente como humanidad ya hemos llegado a un punto, o sea, solamente en 100 años, desde 1900, en 120 años que llevamos desde 1900 al 2020 o 22, el degeneramiento se ha triplicado, cuadriplicado, etcétera, que hemos llegado a un punto donde ya la indiferencia hacia la conciencia es completa. O sea, no hay manera de volver atrás, ¿no? O sea, y decir que, bueno, ya, por ejemplo, si algunos de nosotros mencionamos, bueno, hace 20 años, hace 30 años, las cosas eran diferentes. Eran muy diferentes, totalmente diferentes, ¿no? O sea, había mucha receptividad, ya el Internet nos estaba robando tanta, o sea, la atención de nuestras mentes, o sea, etcétera, etcétera. No podemos decir que, no, claro, uno puede necesitar una entretención, puede necesitar un relajamiento. Obviamente que todos necesitamos eso, pero cuando el relajamiento es la parte esencial de nuestra vida y el trabajo se convierte en unos minutos diarios, en unos momentos de nuestra vida, obviamente que pues, no, o sea, todo se ha puesto patas arriba. Es válido decir, es válido decir, ¿no? O sea, que ya las generaciones jóvenes carecen de lo que las generaciones antiguas eh, tenían. Nacíamos con inquietudes. Las inquietudes son inquietudes, o sea, obviamente, pero nacíamos con un sentir de la vida muy diferente, el sentir de que teníamos que ganarnos la vida. O sea, que teníamos que trabajar para ganarnos eso, no importa, espiritual, material, que teníamos que hacer un trabajo en nosotros mismos, que teníamos que pasar por ciertos procesos, teníamos ese entendimiento. Las generaciones jóvenes no lo tienen, no consideran que haya que hacer un trabajo para lograr nada. Las universidades están llenas de jóvenes que no saben lo que quieren, no les interesa saber lo que quieren. ¿Por qué? Porque la mente simplemente ha destruido, ¿no? O sea, la capacidad de sentir una inquietud, etcétera. En fin, pero entonces nosotros estamos hablando, ¿no? O sea, de esa capacidad que tenemos. Nosotros nunca ponemos a trabajar nuestra energía, nunca trabajamos para nada. Lo único que sabemos es buscar dinero. El dinero es lo único que nos roba la atención, pero no sabemos a trabajar para nada más. No sabemos crear condiciones de vida, no sabemos crear situaciones, no sabemos crear, hablamos nosotros constantemente del gimnasio psicológico, que tanto necesitamos para nosotros trabajar en nosotros mismos. Y no lo creamos, lo podemos crear muy fácilmente. O sea, el gimnasio psicológico está en todas partes, pero al nosotros no buscar crear, ¿no? O sea, situaciones, no saber utilizar básicamente las condiciones que tenemos para crear situaciones que nos favorezcan, que nos ayuden. Al contrario, nos aislamos, nos convertimos en, no sé si la palabra sea correcta en español, nos secuestramos nosotros mismos.
creo que secuestro es la palabra cuando, por ejemplo, están, no me recuerdo muy bien, pero creo que las monjas entraban en un secuestro, no sé si alguien de pronto tenga, esté correcto, pues obviamente que lo más seguro es que esté equivocado, pero habían esas monjas, esos monjes que se aislaban totalmente de la vida, creyendo que iban a verdaderamente a poder conocer a Dios de esa manera, pero obviamente sí, algo así. Creo que secuestro, pero bueno, no sé, alguien de pronto, ahora vamos al internet ahora. A ti que la demás, metemos al internet. Entonces, bien, entonces, bueno, si nosotros, obviamente que en lugar de convertirnos en individuos activos, ¿no? O sea, creemos que entre menos nosotros nos esforzamos, que entre menos nosotros hacemos un esfuerzo, que entre menos nosotros trabajamos, que entre menos nosotros sacrificamos, nos va a ir mejor. Y obviamente, ¿qué sucede? O sea, no hay nada más triste que vernos nosotros ir perdiendo la vida, ir perdiendo la vitalidad, ir perdiendo la inteligencia, ir perdiendo la flexibilidad, ir perdiendo la atención, ir perdiendo todo. Y no estamos hablando de la vejez. O sea, podemos llegar a tener una vejez, no sé, una vejez, pero no una vejez que se caracterice por la pérdida de todas esas cosas. No, esa no es la vejez. Antes de que nosotros lleguemos a la vejez, ya perdimos la memoria, ya perdimos la capacidad de digerir los alimentos, ya perdimos la capacidad de relacionarnos con otros, ya perdimos la capacidad de amar, ya perdimos todo. O sea, antes de nosotros llegar a la vejez. O sea, la vejez no es una razón para nosotros perder. O sea, obviamente que la vejez es el proceso, pero no tiene que ser así. Es decir, no se puede, no es algo forzado para nosotros perder, o sea, la vida que llevamos en sí mismos, ¿no? En fin, entonces vemos lo importante que es querer tener la experiencia, ¿no? O sea, de nuestra propia conciencia, querer verdaderamente buscar. Pero ¿de dónde sacamos nosotros ese interés? ¿Cómo hacemos nosotros para querer dedicar cada onza, cada respiración, digamos, cada movimiento, cada pensamiento, cada, cada onza de energía o de calorías físicas? ¿Cómo lograremos nosotros sentir, podríamos nosotros verdaderamente llegar a sentir una alegría muy profunda si nosotros dedicáramos solamente un instante en totalidad, ¿no? O sea, por el reconocimiento de nuestra conciencia, de lo que es real en nosotros. Eso es lo único que se necesita. No necesitamos nada más, ¿no? La lucha está en eso. La lucha está en que nosotros no consideramos, o sea, que ese sea el camino. O sea, queremos que el camino sea fácil, que nos leemos un texto, que nos fumamos algo, que nos tomamos algo, que no simplemente escuchamos una música o, bueno, queremos que las cosas sean tan fáciles y tan, o sea, tan carentes de esfuerzo que pues obviamente que nunca, o sea, y entonces ponemos toda nuestra esperanza, ¿no? O sea, en que sea a través de cosas absurdas, ¿no? O sea, y como humanidad nos hemos convertido, soy parte, obviamente, o sea, reconozco, o sea, mi propia idiotez. Si no, entonces mi vida, si miro los eventos de mi vida, miro las situaciones de mi vida, ¿no? O sea, y solamente un idiota puede vivir esas situaciones. Relaciones que no han sido apreciadas, recursos que han sido derrochados, situaciones que no han sido comprendidas. ¿Qué excusa uno puede tener? Ahora, si nosotros logramos entonces reconocer que estamos en esa condición, ¿no? Carentes de inteligencia, entonces quizás ese sea una muy buena
persuasión para nosotros dedicar nuestra vida. Para que entonces, para que desde el momento en que nosotros comprendemos la situación en que verdaderamente nos encontramos, dedicar cada onza, cada pensamiento, cada momento, cada recurso, cada centavo, cada, etcétera, 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 para entonces invertirlo correctamente, ¿no? O sea, en lo que pues, llamamos nosotros, ¿no? O sea, eso que es el verdadero crecimiento. Pero si nosotros no llegamos a ver la condición en que nos encontramos, ¿no? O sea, entonces nunca logramos verdaderamente llegar a sentir qué se siente gastar cuando nosotros vamos subiendo una montaña, ¿no? O sea, cuando escalamos, o sea, vamos a la montaña a caminar. O sea, llega un momento donde uno va subiendo, ¿y qué necesita? Sacar fuerza de donde no la tiene, y sale fuerza. Uno lleva su morral al hombro, está caminando y hay algo que le dice, no, esto es muy difícil, no, esto no se puede. Y sin embargo uno con voluntad, entonces da el otro paso, da el otro paso. Y lo interesante es que siempre llegamos a la cima, siempre llegamos a donde necesitamos llegar, ¿no? O sea, pero tenemos que esforzarnos, ¿no? O sea, estamos hablando de un esfuerzo que tiene que ser fuera de lo común para entender lo que eso verdaderamente representa, eso significa. No solamente caminar por llegar a un lugar, ¿no? O sea, hay un aprendizaje total que hay en todas estas cosas. Entonces, a través de la vida nos vamos a encontrar, o sea, todos nosotros, ¿no? O sea, con muchos ejemplos, ¿no? O sea, de esfuerzos que pudieran ser muy valiosos. Hay personas que a través de la vida hacen cosas muy nobles, muy bien hechas, pero que al no enfocarlas correctamente, entonces pierden básicamente, ¿no? O sea, la oportunidad de encaminarse, ¿no? O sea, en algo que verdaderamente tiene sentido. Vemos como el planeta hoy actualmente, ¿no? O sea, está en eso. Ya, obviamente que estamos en un desbalance tan terrible, ¿no? O sea, recursos, muchos, muy pocos con grandes recursos, muchos con pocos recursos, etcétera. ¿No? O sea, vemos que ya, pues, y nosotros mismos somos parte de ese proceso, de esos problemas. Nuestros recursos no los compartimos, nuestros recursos no los invertimos para que nosotros seamos parte del balance, es parte de la solución, o sea, que el planeta necesita. O sea, no entendemos la necesidad, ¿no? O sea, obviamente cuando hablamos de un bodhisattva, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay tres tipos de personas que se pueden reconocer como personas espirituales, ¿no? O sea, dentro del budismo hay tres tipos de individuos. La primera clase de personas o sea, que se pueden reconocer son las personas que básicamente quieren tener una buena vida, que aceptan algún tipo de enseñanza espiritual, pero que no les interesa ni la revolución en sí mismos, ni la autorrealización, sino que simplemente entienden que hay que ser medio espirituales, porque pues es la ley universal, está el amor, etcétera, pero que solamente les interesa tener una buena vida. Y para eso entonces hacen buenas obras, no o sea, crean buen karma, pero más allá de eso, no les interesa el despertar de la conciencia, no les interesa morir psicológicamente, nada, ¿no? O sea, simplemente quieren tener una buena vida y no les importa si van a volver a nacer, si no vuelven a nacer, simplemente no les interesa, ¿no? O sea, entonces el primer tipo de persona que entran en lo espiritual o adquieren alguna creencia espiritual es porque que están buscando simplemente una vida cómoda, ¿no? O sea, en el mundo material. Entonces, el primer tipo de persona. El mundo está básicamente lleno o sea, están los que no creen en nada, obviamente, pero la mayoría de las personas llamadas espirituales hoy en día, en las religiones, en las iglesias, son personas que están buscando una mejor condición, que quieren una casa grande, que quieren un perro, que quieren un carro, que quieren viajar, que quieren esto. Bueno, los beneficios de que puede tener una vida de muchas maneras, pero solamente en el mundo material. Nada más les interesa. Y para eso, obviamente, que pues o sea, no necesariamente tienen que ser muy virtuosos. O sea, para eso simplemente lo único que interesa es resolver para adquirir esos deseos y nada más. Obviamente que viene el karma los impulsará a tener otras vidas, etcétera, ¿no?
Y quizás pues lleguen a tener otras vidas donde tengan mejores beneficios materiales, pero más allá de eso, pues no están interesados. El segundo tipo de individuo estamos hablando ya de alguien que, por ejemplo, entiende que sí, es válido tener ciertos beneficios materiales, una vida más cómoda, etcétera, pero que también ha comprendido, ¿no? O sea, que tiene que trabajar en sí mismo de alguna manera y reconoce ya que tiene emociones negativas, que tiene defectos, y entonces pues toma la decisión no solamente de crear buen karma, entender, respetar las leyes espirituales, etcétera, sino que ya entonces también hace un trabajo en sí mismo, o sea, quiere liberarse de las causas del sufrimiento, que son los defectos, pero no es que esté muy interesado en el sacrificio por los demás, o sea, el sacrificio en poner a trabajar toda su fuerza por ese sentimiento altruista, ¿no? O sea, por esa idea altruista o por ese propósito altruista, ¿no? Simplemente sí, dice, bueno, yo trabajo en mí mismo, yo trabajo en mi pereza, yo trabajo en mi orgullo, y ya, o sea, si yo me libero de eso, seré feliz, y es verdad, uno genera muchas buenas condiciones, pues, etcétera, en esta y en otras vidas, etcétera, en fin, bueno, pues puede tener muchos grandes beneficios, ¿no? Y es válido, ¿no? Y está el tercer tipo de individuos, que son los más raros, los más difíciles de encontrar. Son aquellos que obviamente dicen, bueno, trabaja uno, o sea, creando buen karma, respeta las leyes, trabaja en la eliminación de, ¿no? O sea, sus emociones negativas, defectos, agregados, etcétera. Y después ya entonces entra el elemento más grande, que es entonces crear en sí mismo, ¿no? O sea, la capacidad, o sea, de asistir y beneficiar a otros. Donde entonces estamos hablando, donde ya tenemos que encarnar la fuerza crística, el amor y la compasión. Y para eso entonces, ese es el camino directo, ese es el trabajo donde queremos adquirirlo todo de una vez, pero es el más difícil y es el que requiere que nosotros básicamente dediquemos cada onza, cada momento, cada respiración, etcétera, cada átomo de nuestra existencia para ese propósito. Y si nosotros logramos, inclusive si llegamos a lograr dedicar cada átomo de lo que nosotros somos para el trabajo, no está garantizado que lo logremos. Es un trabajo muy difícil, pero es el trabajo más noble y es el trabajo que nos va a dar a nosotros más verdadera satisfacción. La verdadera satisfacción viene cuando nosotros ponemos a trabajar cada átomo nuestro para lograr crear ese individuo en nosotros, o sea, con esa capacidad de verdaderamente beneficiar a los demás. Entonces estamos en este planeta en esencia para una sola cosa, para aprender a ser de beneficio. En realidad, no, quizás en algún texto espiritual se hable de felicidad, que se alcanzará la felicidad, pero no, una verdadera enseñanza espiritual no nos promete la felicidad, nos promete el bienestar, o sea, nos enseña que el verdadero bienestar va a llegar cuando nosotros sepamos servir en todo el sentido de la palabra, no servir desde la visión nuestra personal de la sociedad, de la familia, de la cultura, de la ciudad, del país. No, eso no es servir. O sea, estamos hablando desde el principio de la creación, desde el absoluto, servir dentro de ese orden que el absoluto crea para todo el universo o todos los universos, si queremos nosotros inclusive ir más profundo. Entonces, claro, pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué tanto nosotros invertimos en el conocimiento de sí mismos. ¿Qué tanta fuerza ponemos en nuestro esfuerzo, en nuestra práctica, en la dedicación con nosotros mismos, la dedicación en entender los aspectos psicológicos? ¿Qué tanto esfuerzo ponemos, ¿no? O sea, somos como cuando queremos comer algo específico, que podemos viajar 2 horas para ir a un restaurante sin ningún problema.
Uno va y se tira en una playa y pide la comida del día y se da el lujo y uno puede manejar, dice 3 días y quedarse un día y volver a otros 3 días. Uno puede gastar mucha energía en estas cosas. Y si observamos, por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar en un aspecto en sí mismo, ¿no? ¿Qué tanta energía uno verdaderamente pone para llegar a comprender, o sea, un aspecto, el otro aspecto, ¿no? Vemos que no se compara. Ni siquiera podemos nosotros, ni siquiera concebimos que es necesario invertir algún tipo de energía. Ahora, nosotros podemos vivir la vida en esta pretensión de que todo está bien, a mí nadie me está diciendo que estoy equivocado. Al contrario, podemos nosotros generar una idea en nuestra propia mente de que lo que estamos haciendo es correcto y que lo que estamos haciendo individualmente es lo mejor que podemos hacer. O sea, pero o sea, carecemos de la profundidad de ver que estamos invirtiendo en cosas que no tienen valor, que no tienen trascendencia y que no sirven para nada. Y sin embargo que, o sea, se convierten en nuestra razón de vivir, ya que se convierten en lo más preciado, ¿no? En lo más valioso, ¿no? Entonces el punto también está en que, ¿cómo logramos nosotros, ¿no? O sea, dejar de darle importancia a lo que no tiene valor y comenzar a reconocer la importancia en lo que sí tiene valor? Bueno, eso es una cosa que, o sea, obviamente que nada, o sea, ¿cómo lo logramos? Podemos tratar de una manera, otra manera. Y hasta el final de los días, estábamos hablando el otro día, nosotros, por ejemplo, vemos cómo nuestra capacidad de ayudar, entre comillas, se rinde muy fácil. O sea, por ejemplo, si tuviéramos que ayudar a nuestra ciudad, por ejemplo, ¿cierto? En nuestra ciudad hay una ciudad poblada, mucha gente. Uno puede tomar la decisión de ayudar a alguien en su ciudad, buscar a alguien, ayudarle, bueno, se cansa, se aburre, dice, no, en esta ciudad nadie quiere. Entonces vemos que nosotros, nuestros esfuerzos o nuestra intensidad, pues no tiene mucha trascendencia, ¿no? O sea, no logramos tener un esfuerzo verdadero. Nos cansamos fácilmente, o sea, con cualquier tipo de ayuda que nosotros queramos brindar a los demás. Mientras nosotros estemos cómodos, todo está bien para nosotros. Pero poníamos el ejemplo, ¿no? O sea, de los maestros, ¿no? O sea, de esos maestros que viven en las infradimensiones, viven en los mundos infiernos. Alguien me preguntaba, ¿no? O sea, alguien nos preguntaba, pero es lo mismo, o sea, esta persona tenía la idea de que los mundos infiernos es como estar, por ejemplo, en Nueva York. Tiene un número limitado de personas. Y entonces decía, bueno, y si cuando ya ven a todas las personas que están en esa infradimensión, ¿qué hacen esos maestros? No. Le explicábamos a esta persona que no, en las infradimensiones hay innumerables, son innumerables los seres que están en las infradimensiones. O sea, no hay una manera de que un individuo, maestro, lo que sea, pueda verdaderamente tener contacto con todos estos seres que están en una sola infradimensión. Hay varias. En una sola infradimensión hay innumerables seres que están ahí y más van llegando y otros van saliendo, pero más son los que llegan que los que salen. Entonces vemos el nivel de compasión, ¿no? O sea, que tienen estos maestros, ¿no? O sea, que viven en los mundos infiernos buscando, ¿no? Buscando a un individuo como nosotros que reconozca que a través de su sufrimiento que ha cometido un error. El error más grande es el error de no reconocer su propia naturaleza divina, ¿no? Y el potencial que tiene en sí mismo. Vemos cómo el nivel de compasión, o sea, si nosotros logramos tener en nosotros ese nivel de inspiración, ¿no? O sea, si vemos estos maestros que nos han beneficiado, que nos benefician a nosotros, esta humanidad básicamente somos el producto de esos maestros. Nosotros básicamente hemos salido del infierno para recibir la enseñanza.
De otra manera, ¿a dónde tienen que ir los maestros para rescatarnos a nosotros? Al infierno. Nosotros vivimos en los más profundos de la oscuridad, de la ignorancia. Y sin embargo, así creemos que somos puros, creemos que somos inteligentes, creemos que somos, etcétera, etcétera, etcétera. No, la realidad es de que no somos nada de esas cosas. Entonces, si nosotros hemos sido, hemos recibido el beneficio, ¿no? O sea, de ese amor, de esa compasión, ¿no? Entonces podemos utilizarlo como un ejemplo vivo. ¿Ya? Y entonces aprender a utilizar nuestra fuerza, aprender a utilizar nuestra vida, aprender a utilizar nuestra inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para seguir ese tipo de ejemplo. Obviamente que tenemos que hacer un trabajo de nosotros mismos, tenemos que reconocer quiénes somos, tenemos que aprender a movernos, ¿no? O sea, con nuestra propia fuerza, etcétera. Y bueno, obviamente todo tiene un principio, ¿no? O sea, una cosa es comenzar, no sea, tener el anhelo, la inquietud de hacer algún trabajo en nosotros, y otra cosa ya entonces mantenerse. O sea, vemos que al principio todo es maravilloso. Recibir la enseñanza es muy inspirador, ¿no? O sea, saber de que hay una esperanza para nosotros, pero eso en realidad no significa de nada. O sea, no significa nada. Lo que verdaderamente tendrá significado es que nosotros caminemos el camino. Pero el camino no se camina simplemente porque creemos que somos parte de una iglesia o que somos parte de un movimiento o que somos parte de un grupo. No, el camino está reflejado en cada momento de nuestra vida, o sea, qué tanto nosotros invertimos de nosotros mismos para crear las condiciones y para crear básicamente, ¿no? O sea, digamos, las situaciones, crear esa realidad que tanto necesitamos crear. Pues vemos que hoy en día, ¿no? O sea, estamos, y así como en la Edad Media, ¿no? O sea, vemos todas estas historias de los caballeros que iban a enfrentarse con el dragón, ¿no? O sea, en las oscuridades de las cavernas, ¿no? O sea, de la misma manera el ser humano tiene que enfrentarse a sus propios dragones. ¿Ya? Pero obviamente que estamos hablando de nuestro mundo interior. Y no hay nada más grandioso, ¿no? Que nosotros encontrar la manera de poder descubrir, ¿no? O sea, cuáles son nuestros grandes temores, cuáles son nuestras grandes limitaciones y quién en realidad nosotros somos. Algo importante para nosotros también aprender. Así como es arriba, es abajo. Entonces, a medida que nosotros nos vamos elevando en conciencia, vamos adquiriendo ciertas virtudes. O sea, y esas virtudes no son muertas, ¿no? O sea, entonces, si adquirimos, o sea, podremos llegar algún día a adquirir la virtud de la inteligencia. Nosotros no somos inteligentes, es la realidad, pero algún día con el trabajo podremos adquirir la virtud de la inteligencia. Entonces, si no tenemos la virtud de la inteligencia, tenemos el opuesto, que es lo opuesto a la inteligencia. Cuando nosotros nos miramos en el espejo de la existencia, no vemos inteligencia. Vemos un burro caminando. O sea, vemos como en los sueños, vemos como en digamos, en las experiencias que tenemos en el plano astral, o sea, todo es simbólico. Nosotros pedimos que nos muestren quién es alguien, ¿cierto? Nos van a mostrar un símbolo. Si nosotros no hemos eliminado ningún tipo de defecto, lo más seguro es que tengamos forma de animal en el plano astral. No importa si hemos construido iglesias, no importa si damos sermones, no importa si hemos construido parques, no importa. Esas son cosas totalmente superficiales cuando se refiere verdaderamente a quienes somos en el mundo interior. Entonces vemos que nosotros, o sea, internamente, o sea, si como es arriba, es abajo. Entonces, cada uno de nosotros es la representación de algo que lleva adentro.
La, la creación es muy amorosa, verdaderamente, que nos deja vernos con este cuerpo tan bien presentado, tan bien, o sea, peinado, tan bien vestido, como si eso verdaderamente, y eso es lo que básicamente nos ha robado la atención. Creemos que con vernos bien es lo que verdaderamente interesa, pero para la existencia es muy diferente. Lo que verdaderamente interesa es lo que llevamos dentro, ¿no? Claro, o sea, cuando hablamos crudamente, o sea, llevamos, hay cosas bellas que hay en nosotros, obviamente, porque llevamos algo bello, dentro de nosotros hay algo noble, pues por eso es que aparecen las enseñanzas. Las enseñanzas están para ayudarnos a descubrir eso noble en nosotros. Y una vez que lo descubrimos, entonces necesitamos cultivarlo. Y al cultivarlo va a crecer. Lo que no se cultiva no crece. Entonces, como nosotros creemos que viviendo la vida diaria estamos cultivando la conciencia. Nosotros creemos que trabajando de 9 a 5, de 10 a 6, de 7, cultivamos la conciencia. Creemos que pagando la renta, cultivamos la conciencia. Creemos que cumpliendo con las tarjetas de crédito, pagando las deudas, estamos cultivando la conciencia. Creemos que cumplimos con las cosas del diario vivir, estamos cultivando la conciencia. Para nada. O sea, la conciencia tiene su propia, o sea, su propia metodología, tiene su propia práctica. O sea, la conciencia es algo diferente. Entonces sí, o sea, obviamente para nosotros eso suena exagerado. Y puede sonar más exagerado si decimos que en algún momento todo eso debe de terminar, debe de cesar. Todos esos esfuerzos en cosas que no tienen sentido deben de terminar. En fin, pero lo más bello que estamos hablando, ¿no? O sea, es qué tan dispuestos estamos nosotros a poner cada onza, cada centímetro, cada gota, cada centavo, todo. ¿Qué tan dispuestos estamos por el despertar de Dios en nosotros? No lo podemos hacer sin la ayuda de la enseñanza, obviamente. Pero no es la enseñanza de la iglesia, no es la enseñanza del pastor, no es la enseñanza de los libros, no. Es la enseñanza que tenemos que nosotros descubrir que viene desde adentro. Ese es el gran reto. Pues en este momento carecemos de esa capacidad de recibir directamente la enseñanza. Eso estamos buscando, que a través de estos esfuerzos, o sea, nos inspiremos a hacer cada día mejor el esfuerzo, más completo el esfuerzo. Y entonces, obviamente, que llegaremos a estar en la capacidad algún día de nosotros recibir directamente la enseñanza. Entonces, nos mandan a la escuela, venimos a esta escuela, nuestro padre nos está pagando, pagó la matrícula. Nosotros creemos de que nos han enviado, o sea, aquí como, o sea, como, bueno, nos mandaron y verán qué hacen, ¿no? O sea, a ver si les va bien, si les va mal y si algún día se acuerdan. No, nuestro padre ha pagado matrícula, paga la mensualidad, está pendiente, va a las reuniones de padres. No, nuestro padre siempre está pendiente de todo. Nosotros desconocemos eso, nosotros creemos de que Dios está allá y de pronto a ver si Dios mío, acuérdese de mí, que nada, el Padre siempre está ahí. El punto es de que la escuela a la cual nosotros pertenecemos es la escuela de la iniciativa. Sin iniciativa, si nosotros no tenemos la iniciativa en hacer nada, pues obviamente que si no aplicamos esa cualidad de la iniciativa, ¿qué hacemos? No, es que a mí no puedo, es que no me sale, yo trato, yo pienso en que yo pudiera, yo pienso en que voy a hacer esto y no hace uno nada, ¿no? Entonces uno piensa, ¿no? O sea, y le encanta meterse en el pensamiento, o sea, tristemente, o sea, cuando nosotros estudiamos ya detenidamente el uso de nuestras energías, el pensamiento es una masturbación. Uno pensando se masturba.
Pensando en esto, pensando en lo otro, estamos gastando nuestra energía, estamos derrochando nuestra energía. Es la verdad. Cuando uno siente esos deseos emocionales y siente, mete en esos ríos emocionales o de mucha alegría o de mucha tristeza, también se está masturbando. Nosotros tenemos que eliminar algún día todo pensamiento. ¿Para qué pensar? O sea, no hay necesidad. Si uno quiere beneficiar a alguien, no piense, hágalo. Si uno quiere hacer en la vida algo, hágalo. O sea, obviamente que hay ideas que aparecen, o sea, y las ideas son como rayos que aparecen en la noche. Apareció una idea, ya uno tiene la idea. Listo. ¿Qué necesita hacer? Coger la idea, llevarla de la mano, hablarle a los demás, hablarle a no sé quién, llamar a fulano, escribirla en un libro. Entonces se quedó uno hablando de la idea. ¿Cuántas veces no hemos tenido ideas en la vida? Y lo único que se convirtió fue en tema de conversación y nada más, ¿no? Hasta de admiración por la gran idea que tuvimos en 1980 y que no se convirtió en nada. Pero obviamente que el pensamiento es simplemente eso, ¿no? Simplemente una masturbación, ¿no? O sea, pues gastamos toda nuestra energía en pensamientos, o sea, gastamos toda nuestra energía en, en deseos, en sentires, etcétera. Pero no, nunca hacemos un trabajo verdadero. Ahora, pues, punto a recordar también es que en el mundo actual, debido a que ya somos, la población es estamos tan poblados y nuestra psicología está tan fragmentada individualmente, que ya cada uno de nosotros tiene la incapacidad de comunicarse con otros seres. Ya es imposible que dos seres humanos se pongan de acuerdo en algo. Antiguamente, estamos hablando de 100 años atrás, todavía podía haber un acuerdo de hacer algo en cosas específicas. Hoy en día vemos, por ejemplo, no sé, la política, vemos lo social, vemos lo familiar, vemos nada. O sea, ya no hay, tenemos una completa imposibilidad de estar de acuerdo. Ni siquiera un acuerdo lógico, ¿no? O sea, un acuerdo real. Ya la verdad o la realidad no tiene mucha trascendencia. Extraordinario. Extraordinario ver la capacidad que tenemos nosotros en irnos en contra del sentido común, ¿no? O sea, o de lo que verdaderamente tiene valor. Ahora, como individuos solos no podemos hacer nada. Si nosotros no logramos trascender eso con, no, o sea, los seres entre los cuales nosotros vivimos, pues entonces, pues, no, si nos queremos aislar, nos queremos nosotros negar esa oportunidad, etcétera, etcétera. Pero obviamente que, o sea, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, o sea, hay mucha tela por cortar en estas cosas, ¿no? En fin, cuando vemos la necesidad de nosotros dedicar, o sea, un esfuerzo completo, o sea, ¿qué significa un esfuerzo? Entonces, hay tres niveles de energía también. Entonces, está uno, primero, la energía física. Si uno agota su energía física, sigue un segundo nivel de energía que uno puede utilizar, que es la reserva para alcanzar algo. Si uno quisiera algo, entonces, y después de que uno utiliza la reserva, entonces ya puede parecer que llega un agotamiento, que llega un cansancio físico, mental, emocional. Y después si uno sigue manteniendo el esfuerzo, entonces aparece una tercera fuerza dentro de nosotros. Recordemos las tres fuerzas. Pero esa tercera fuerza es inagotable. Podemos nosotros llegar a sentir que a pesar de las limitaciones que tengamos en la vida, tendremos nosotros una fuerza inagotable para hacer el trabajo. Y pediremos más fuerza para invertir más fuerza en el trabajo. Y pediremos más fuerza y más fuerza, más fuerza. Claro, la fuerza tiene que ir acompañada con la inteligencia. La fuerza tiene que ir acompañada con la experiencia. Ya no es tanto solamente fuerza, sino que ya tiene que ir acompañada con, o sea, con otros elementos. Eso es la experiencia de un ser humano. Todo eso tiene trascendencia. A veces queremos que la enseñanza espiritual es simplemente uno llegar y sentir algo, ver una luz y entonces sentirse superior que los demás, más allá, y ya entonces no tiene que preocuparse por nada.
No, eso es muy lejos de la realidad. Cada una de esas cualidades para trabajar en nosotros tenemos que invertir esfuerzo para que se desarrollen. Y puede sonar un poco más triste todavía. O sea, nosotros somos tan lentos en el aprendizaje que hoy en día, por ejemplo, uno, bueno, o sea, todos vivimos una vida normal, comemos normal, ta. Con ese tipo de vida, básicamente, si nosotros decidiéramos hacer un tipo de trabajo en nosotros mismos, lo único que nosotros vamos a lograr verdaderamente es desarrollar, si acaso, una cualidad nada más, una sola cualidad. No lograremos más con la vida normal que una persona llega. Y eso si la persona se dedica, por ejemplo, a desarrollar la diligencia, a desarrollar la disciplina, nada más. Uno puede lograr adquirir experiencia en una vida, una sola cualidad, normalmente. La paciencia, vemos las madres abnegadas, vemos los padres que trabajan, no sé, 60 horas a la semana. Es una cualidad, pero un ser humano normal generalmente puede desarrollar una sola cualidad y ya. Pero eso se va y se confunde con las otras cosas que tenemos dentro y no hacemos nada más. Ahora, para nosotros no podemos quedarnos con una sola cualidad. No sé, abnegación o paciencia o dedicación en esto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos todas las cualidades. Entonces, si queremos otras cualidades, tendremos que tener tiempo disponible para que esas cualidades se desarrollen. Necesitaremos esfuerzos disponibles para que se desarrollen, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que ya entonces nuestra vida tiene que tener tenemos que tener otra visión muy diferente. O sea, que tenemos que estar claros porque sabremos que nuestros esfuerzos tienen que dar resultados específicos. O sea, si estamos trabajando en una cualidad, nuestras acciones, todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en ciertas cosas, en ciertas áreas de la vida. Ahora, vamos entonces a pues, hacerlo más claro. O sea, esto es una broma, por favor, no lo tomen en serio. Siento que en la audiencia alguien está pensando, bueno, ¿cómo hago entonces? Es una broma. La verdad es de que la única manera que podemos nosotros lograr desarrollar todas nuestras cualidades es abriendo una sala, abriendo un centro, abriendo un lugar para que las otras personas reciban la enseñanza. Pero no solamente es abrirlo, decía, yo lo abrí, está abierto, la gente no viene. Bueno, no, o sea, entonces ya ahí entonces hay que invertir nuestra energía, invertir nuestro esfuerzo, invertirnos todo. Y entonces van a venir las personas que aprecian, las personas que no aprecian, las personas que colaboran, las que no colaboran, las personas que entienden, aparecen los que no entendemos, aparecen los que solamente vienen por curiosidad, aparecen los que venimos solamente para crear conflictos, aparecemos los que solamente vamos a buscar muchachas para tener sexo, aparecen las muchachas que solamente van buscando para tener sexo y aparece todo, ¿no? Aparecen, en raras ocasiones va a aparecer una persona que verdaderamente está interesada en la enseñanza. Ahora, pero ese es el punto. O sea, ese es el mejor gimnasio para nosotros, porque entonces nos vamos a enfrentar con todas las cosas que nosotros estamos evadiendo diariamente. O sea, no solamente crear, o sea, ya por ejemplo, los maestros fueron los que tuvieron las grandes escuelas, los maestros fueron los que tuvieron los grandes recursos. Ellos son esas cosas. Nosotros tenemos es que trabajar con el gimnasio que nos toque trabajar. Entonces, claro, la mejor manera es decir, bueno, entonces cuando uno comienza, entonces, bueno, entonces aparece, entonces viene el cansancio, viene la lluvia, viene el cambio de clima, viene entonces se va fulano y se fue fulano feliz y se fue fulano triste y se fue fulano disgustado y entonces esto. Y entonces la única forma de que nosotros lograremos entender
lograr la cristalización de nuestras propias cualidades es pasando por todos esos procesos. Los procesos son muy difíciles en ocasiones porque podríamos nosotros llegar a encontrarnos con personas que se van en contra total de nosotros. Personas que han sido beneficiadas, que han recibido bendiciones a través de... La enseñanza es la que beneficia, la enseñanza es la que bendice, la enseñanza siempre es la que nos da a todos la respuesta. Pero obviamente que, obviamente que siempre, pues, es un compartir. Pero cuando logramos nosotros, si nosotros decidimos hacer eso, nos vamos a encontrar pues con todo ese tipo de elementos. ¿Por qué nos vamos a encontrar con todo eso? No porque la gente sea mala, no porque seamos malos. Nosotros somos perversos de por sí, pero no, las personas no estamos llegando a los lugares para ser perversos. Ya somos perversos de naturaleza. Lo que es perverso es lo que llevamos dentro. Entonces no tenemos control sobre lo que llevamos dentro. Tarde o temprano aflora la perversión que hay en nosotros. Eso es lo más triste. Nosotros podemos vivir una vida virtuosa, ser una dama de familia y y llega un momento donde aparece el adulterio. Hombres que están bien en una cosa y llega el momento del adulterio. De buena familia, con todo bien. Bueno, o aparece, no, lo indecible aparece. Pero solamente se puede reconocer cuando nosotros estamos viviendo dentro de la enseñanza, y si no estamos recordando la enseñanza diariamente, pues no lo vamos a ver reflejado. Lo que nos va a permitir reconocer esos defectos que afloran diariamente es la misma enseñanza. O sea, entonces nosotros también tenemos la capacidad de no recordar la enseñanza. La enseñanza no la sabemos. Uno sabe, por ejemplo, que necesita pagar su renta, sabe que necesita pagar sus cosas, eso sí lo sabe, pero en la enseñanza uno todavía está preguntando después de 20 años, ¿qué hago con mi vida? O después de 30 años, ¿qué hago con mi vida? O después de 10 años, ¿qué hago con mi vida? Después de 5 años, ¿qué hago? No, la enseñanza uno nunca la llega a conocer. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que verdaderamente estamos nosotros queriendo decir? O sea, con la enseñanza. No tiene lógica, ¿no? O sea, obviamente que, pues, o sea, toda la situación, o sea, que no estamos dispuestos nosotros a hacer un verdadero esfuerzo. En fin, entonces, pues, claro, partimos entonces del punto de que tenemos que entrenarnos en nosotros adquirir una apreciación correcta por nuestra vida, una apreciación correcta por nuestra energía, por nuestros esfuerzos, una apreciación correcta por el crecimiento. Pero ahí sí es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros llegará algún día a tener una apreciación verdadera sobre lo que es la conciencia, sobre lo que es la realidad interior? O sea, no sabemos en realidad cuáles serán nuestros verdaderos propósitos hasta que no logremos pasar por muchas experiencias en la vida. Y al final de los días nos convertimos en lo que verdaderamente somos. Al principio, en la juventud, durante nuestros mejores años, podemos mantener una apariencia muy bien mantenida. Pero llega el momento en que la vida se encarga de simplemente que aflora lo que verdaderamente somos. Ya no podremos mantener la apariencia. Ese es el momento, o sea, esos momentos son terribles. Y a pesar de que son terribles, nosotros no tenemos la sensibilidad para ver la trascendencia que tienen y tomar decisiones paralelas a esos eventos para nosotros mejorar todavía más. Vamos a reconocer, o sea, hemos estudiado los diferentes procesos, ¿no? O sea, a través de estos ciclos de 7 años que tenemos en nuestra vida, pero vemos, o sea, que llega un momento donde se nos muestra totalmente, o sea, que somos un fracaso, que somos esto, que somos violentos, que somos iracundos, que somos perezosos, que somos de todo. Y eso como que simplemente nos da un poco de mareo
nos da un poco de incomodidad y seguimos siendo lo mismo. No hay, ¿no? O sea, no hay ese clic, ¿no? O sea, no hay eso que podríamos hacer en ese instante. ¿Eh? Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Quizás, obviamente, que la justificación es de eso es demasiado. Es demasiado, sí, pero a la misma vez nosotros mismos creamos nuestra propia realidad y ya cuando lleguemos nosotros al proceso de la involución, pues entonces ya no será demasiado, ya será forzado que tenemos que trabajar en esas cosas y el sufrimiento pues es indecible. Entonces, obviamente que pues eso que vemos nosotros, ¿no? O sea, en cuestión de, cuando hablamos del infierno, cuando hablamos de todo eso, eso es lo que nos espera a todos nosotros. No podemos ser premiados por esfuerzos incompletos, por esfuerzos mediocres. ¿Cómo podemos esperanzarnos en el paraíso, en la felicidad, en estas cosas, cuando nuestra vida no muestra un esfuerzo verdadero de mejoría, ¿no? O sea, no queremos mejorar. O sea, nos justificamos y entonces o sea, simplemente vivimos en una oscuridad terrible. O sea, el infierno se caracteriza ¿por qué? Porque todos estamos disgustados, todos estamos frustrados, todos estamos peleando con todos. Ese es el infierno. En el infierno todo el mundo pelea con todo el mundo, nadie se comprende, nadie se quiere, todo se aburre, es terrible. Todos los defectos actuando allí completamente fuera de control. En la vida sucede lo mismo. En la vida nosotros estamos viviendo de la misma manera, pero como estamos aislados, pues obviamente creemos que estamos nosotros haciendo algún tipo de actividad beneficiosa para nosotros. Pues tomando siempre como ejemplo, ¿no? O sea, o sea, estos grandes seres, ¿no? O sea, que han logrado cristalizar en sí mismos eso que se conoce como el bodhicitta, o sea, la compasión misma, ¿no? O sea, podemos decir en términos cristianos, los que han encarnado la fuerza crística. Vemos que, o sea, esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Nosotros debemos de imitar. Al principio la imitación es, obviamente que toda imitación es pobre. Ninguna imitación es completa, obviamente. Pero el ejemplo lo podemos seguir. Y si el ejemplo es un ejemplo bien practicado, ¿no? O sea, es un ejemplo vivo. Entonces iremos aprendiendo de nuestro propio esfuerzo y ese ejemplo lo mejoraremos entonces hasta que algún día entenderemos básicamente lo que seguir un verdadero ejemplo significa. Nosotros no debemos imitar, pero sí debemos de seguir un ejemplo. Cada uno tiene derecho de escoger qué ejemplo sigue. Desafortunadamente nosotros no miramos hacia arriba para seguir ejemplos. Miramos siempre hacia abajo. O sea, siempre miramos ejemplos que no nos llevan donde necesitamos seguir. Porque alguien tiene una casa, ese es el ejemplo que queremos seguir. Porque alguien tiene dinero, ese es el ejemplo que queremos seguir. Porque alguien tiene fama, ese es el ejemplo que queremos seguir. Porque a alguien le va bien en los negocios, ese es el ejemplo que queremos seguir. Pero nunca miramos el ejemplo, ¿no? O sea, de el sacrificio, o sea, total que para nosotros a través de la enseñanza los maestros han hecho. Ese es un ejemplo que vale la pena seguir. Seguimos a Michael Jackson, seguimos a tus cantantes, seguimos a los no sé qué, y vendemos nuestra alma. O sea, invertimos nuestro tiempo, nuestra fuerza, invertimos todo nuestro ánimo, ¿no? O sea, en ser parte de eso efímero, en ser parte de eso que no tiene trascendencia. ¿Qué es lo primero que se lleva a la muerte? Cuando uno se muere, ¿qué es lo primero que se lleva a la muerte? Se lo lleva todo, se lleva la familia, se lleva las relaciones, se lleva el dinero, se lleva el cuerpo, se lleva las peleas, se lleva todo. La muerte se lo lleva todo. ¿No? No se puede uno aferrar a nada y sin embargo vemos que invertimos en todo lo que no nos podemos llevar. Y peleamos y generamos más las relaciones y generamos más complicaciones
y entonces nos volvemos más idiotas, porque cuando nosotros, sabiendo que no nos podemos llevar algo, invertimos en eso, nos hace más idiotas. ¿No? Pero bueno, obviamente que la mente tiene esta capacidad de, lógicamente, justificar nuestra propia idiotez. A veces, no sé si alguien ha tenido alguna oportunidad de ir a un hospital mental. Les cuento una anécdota que tuvimos hace muchos años. En una ocasión estaba yo muy joven, tenía como unos 15 años, y un familiar era psicóloga. Y tomó un caso, porque parte de su trabajo era, tomó un caso de el hijo de un político muy famoso en Colombia, en esa época. Y bueno, tenía mucho dinero y, en fin, en esa época entonces pues tenía muchos lujos, etcétera. Se casó con una muchacha muy bien, se casaron, tenía mucho dinero y entonces decidieron viajar a Europa. Estamos hablando de quizás en los 70, ¿no? O sea, 70, sí, los 70. Y viajaron a Europa y bueno, perfecto. Y entonces descubrieron la marihuana, no sé qué, la muchacha quedó embarazada y se fueron a la India, allá en la India, pues más marihuana, no sé qué, y se fueron en ese tour, ¿no? O sea, en ese momento se inspiraron, pues, no sé, etcétera, pero llegó el momento donde básicamente por el uso de la marihuana, él nos contaba que llegó un momento que tuvo una discusión con su esposa, estaba embarazada, la empujó hacia la cama y perdió el bebé cuando estaba embarazada. Eso le generó a este muchacho una experiencia, le generó un gran trauma. En ese momento él se desconectó de la realidad, ¿no? O sea, en fin, llegó a Colombia, volvió a Colombia y entonces ya ese trauma que le generó ese momento lo llevó hasta vivir en las calles, hijo de un político muy famoso. Obviamente que la familia le cerró las puertas, obviamente porque ya entonces la droga, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona tomó este caso, él ya lo habían internado, o sea, lo encontraron, se dieron cuenta que era una persona famosa, etcétera. Lo sacaron de la calle y lo llevaron a un hospital mental, ¿ya? Y vemos entonces, o sea, que si nosotros tenemos la experiencia de ir a un hospital mental, vemos que la mayoría de las personas que están en los hospitales mentales no es porque estén enfermos, no es porque tengan una enfermedad. Sí, nosotros los diagnosticamos como una enfermedad. La mayoría de personas que están en hospitales mentales, la mayoría, son por situaciones que han creado en su vida. De todo tipo. Y vemos que entonces, obviamente, ¿pero por qué? Porque actuamos de una forma peor que un idiota. Obviamente que pues, nosotros decimos, no, eso no me va a pasar a mí, eso creemos todos. En este valle de lágrimas, en este samsara, nosotros hoy estamos aquí, mañana no sabemos en dónde vamos a estar, no sabemos lo que estamos creando. Pero es bueno entender, ¿no? O sea, digamos que mañana nosotros estaremos en esa situación. Podemos llegar a hacer cosas que básicamente nos llevan a crear realidades muy tristes, ¿no? Vemos que si vemos nuestra vida, ¿no? Y vemos lo que hemos hecho, cómo hemos actuado, cómo hemos invertido nuestra energía, cada onza de nuestra energía, no somos muy inteligentes, ¿no? No podemos decir que ha sido una vida inteligente. Entonces, por lo menos eso debería de ser una inspiración para nosotros a hacer algo inteligente en la vida. Lo único que nos puede verdaderamente llevar a hacer algo inteligente es desarrollar nuestras cualidades, poner en práctica entonces lo que conocemos como la enseñanza. O sea, y si tenemos la fortuna de tener la enseñanza de la autorrealización disponible para nosotros, entonces pues por algo será. Algo que tiene mucho valor, pues está todavía esperanzado en nosotros para lograr hacer eso realidad. En fin, entonces, bueno, súper complicado, ¿no? O sea,
no es una cosa que uno verdaderamente, o sea, sabe que es posible, o sea, pero, o sea, necesitamos buscar la manera de que eso se despierte. Y si logramos nosotros despertar, cuando hablamos del despertar de la conciencia, las personas a veces creen que el despertar de la conciencia, entonces uno se sienta y ya todo está bien, y ya entendió todo, y ya le fue bien en la vida. No, el despertar de la conciencia es algo muy doloroso. O sea, ver la realidad en que nosotros estamos metidos, ver la condición en que nosotros vivimos. Conocemos personas, hemos conocido personas que han vivido entre la basura, han vivido entre la basura. Nosotros pudiera que pensemos que no estamos entre la basura, pero estamos entre la basura, psicológicamente hablando, ¿no? Es algo que por compasión, por amor, o sea, por todas estas cosas, porque nosotros, nuestra personalidad es muy sensible, ¿no? O sea, si nosotros se nos dice que estamos viendo entre la basura, primero nos reímos, segundo nos enfadamos y tercero, entonces no nos interesa esa enseñanza. El maestro Samael fue un maestro muy directo en muchas cosas, ¿no? O sea, ya eso fue un obstáculo para que muchas personas aceptaran al maestro Samael. En fin, pero no importa, hubiera sido así o así, siempre vamos a encontrar cosas que vamos nosotros a rechazar. Los maestros han tenido que luchar con muchos elementos, ¿no? O sea, tenemos un 97% en contra de nuestro cambio. Y ese 97% encuentra todo tipo de justificaciones para no hacer el trabajo. O sea, un café, una bebida, una buena comida. Uno se come una comida, comió bien, y entonces qué buena comida, y se acostó uno y se recostó, y se le fueron 3, 4 horas, uno bien satisfecho después de una comida. Se le olvidó el trabajo interior, se le olvidó el sacrificio, se le olvidó esto. Vemos hoy en día, estamos en el fin de semana, todo el mundo sentado, disfrutando su almuerzo, su comida. Qué buena vida. Ahora, bueno, en fin, triste. No, para el trabajo interior no podemos tener esa actitud. No podemos darnos el lujo de tomar descansos. No nos podemos dar ese lujo. No hay descanso. Y cuando nos vemos nosotros cayendo en esa actitud del descanso, de la comodidad, del goce, de qué buena vida, de vivir sabroso, por ahora de nuevo es vivir sabroso, peligrosísimo, peligroso, triste, ¿no? Y esa es la filosofía, ¿no? O sea, esa es la filosofía. Cuando vemos, si nosotros miramos verdaderamente por qué la humanidad se ha movido en esa dirección, porque eso es lo que se predica, vivir bien, vivir cómodos, tener todo, tener lo mejor, vivir sabroso, ¿cierto? Y claro, cuando a uno le dicen a uno que uno va a tenerlo todo y le va a vivir bien, pues uno cree. Eso es lo que uno más quiere, es lo que uno más desea. Pero la perversión y la maldad en nosotros es muy grande, porque también sabemos que solamente unos pocos son los que van a poder vivir sabroso, porque todos los demás vamos a tener que producir, todos los demás vamos a tener que trabajar, todos los demás vamos a tener que, no sé, pagar el impuesto, pagar esto, pagar lo otro, ¿no? Y todos como buenas ovejitas vamos detrás de esos que creemos que van dirigiendo, pero no, o sea, hay que mirar profundamente, adquirir una voluntad propia. Todo eso es parte de la humanidad que nosotros experimentamos hoy en día. Sí, ya, por ejemplo, eso del cambio social, de que el bienestar para la comunidad, eso no existe. Imposible. El ser humano está enfermo en sí mismo, o sea, todos estamos enfermos, o sea, tenemos un cáncer ya maligno en nosotros. Nosotros podemos empezar muy bien. Hay un dicho que dice que el poder corrompe.
No, nosotros ya estamos corrompidos desde antes de tener el poder. El poder lo único que hace es que saca a la luz lo que nosotros verdaderamente somos. Si no, observemos nuestra vida. Cuando nosotros no teníamos ciertos beneficios, éramos humildes, éramos tranquilos, pero cuando ya tuvimos algún beneficio, cuando ya nos pudimos nosotros comprar esos zapaticos que queríamos o nos pudimos tener, ya mirábamos a los demás por encima del hombro. Ya entonces no somos, ya no nos juntamos con los Rodríguez, ya no nos juntamos con los Hernández, ya no soy de ese barrio. No, nada que ha cambiado, un poquitico más de poder, un poquitico más de beneficio, un poquitico. No, o sea, imaginemos que llegáramos a tener todo eso. ¿No? Andaríamos con un revólver aquí, con 3 guardaespaldas, entonces ya todo el mundo sería esto, todo el mundo sería lo otro, y entonces ya nadie, todo lo que nosotros somos aflora. Para nosotros los que decimos, para nosotros los que creemos, para nosotros los que pensamos que estamos trabajando en nosotros mismos, ¿qué debemos de pedir en la vida? ¿Qué le debemos de pedir a la vida? A la vida le debemos de pedir situaciones que nos ayuden a crecer. Nada más. Padre mío, Dios mío, Señor mío, dame lo que necesito para mi crecimiento. Nada más. Si necesito no tener dinero, dámelo. Si necesito no tener esto, dámelo. Lo que yo necesite para mi crecimiento, dámelo. Ahora, hay ciertas reglas para el crecimiento. Entonces, nosotros estudiamos, necesitamos esto, necesitamos esto. Entonces, cada uno sabe qué es lo que necesita para su crecimiento, digamos, un cuerpo físico sano, necesita una pareja para el trabajo, necesita tener, o sea, ciertas cosas básicas para hacer el trabajo. Tampoco es que lo dejen a uno sin nada, porque entonces no puede hacer nada. Entonces, uno sabe que necesita ciertas cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que pedirle a la vida que le dé lo que necesita para el trabajo. Pero ¿qué pide uno? No, es que yo pido esto, que me den lo otro, que me den esto, que me den lo otro. Y la vida en su compasión nos da muchas cosas que no nos ayuden, pero eso es lo que pedimos. O sea, y si no pedimos, entonces, ¿qué se hace con ese mérito? No nos pueden dar otra cosa. Entonces, somos muy afortunados. O sea, si la vida no nos da lo que queremos. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos nosotros interesar en utilizar lo que tenemos para hacer lo que debemos hacer. Es el primer paso. Ninguno de nosotros está contento con su realidad. Nadie. Nadie en este planeta está contento con su realidad. Perfecto. Pero nadie quiere utilizar esa realidad para comenzar a hacer el trabajo. Queremos que las cosas cambien primero para comenzar a hacer el trabajo. Y ya ahí ya vamos mal. Entonces, primero tenemos que aceptar lo que tenemos, en dónde nos encontramos, y de ahí parte el esfuerzo. Salimos a caminar, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo de los maestros, ¿no? O sea, siguiendo la enseñanza. Claro, la interpretación de la enseñanza, no vamos a discutir en eso porque, o sea, todos entendemos la enseñanza al revés, pero hay un cierto, o sea, hay una cierta entendimiento que cada uno de nosotros necesita ir aplicando de acuerdo a lo que entiende con relación, pero ponerlo en práctica, ¿no? O sea, ponerlo a trabajar verdaderamente. Y ya después hay que tomar decisiones muy valientes. Entonces, salir de en donde nos encontramos para poner a trabajar pues, nuestras cualidades, crear el gimnasio que necesitamos para hacerlo, ¿no? Entonces, hay que aprender de todo. Hay que aprender a ser negociantes, hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a ser barrenderos, hay que aprender a ser oradores, hay que aprender a ser meditadores, hay que aprender a ser cocineros. Todo tenemos que aprenderlo dentro del gimnasio psicológico. Si uno nunca, o sea, uno puede decir, bueno, es que yo siempre he cocinado para mis hermanos, ¿no? O sea, para mis compañeros de camino. Bueno, es muy bonito, perfecto, pero eso no es suficiente. Entonces, las otras cualidades, ¿cómo uno las desarrolla? No nos podemos quedar ahí porque, no sé, o por ejemplo, no, es que yo siempre he administrado los recursos, o sea, del grupo, de las cosas, ¿no? Bueno, muy chévere, muy bien, perfecto. ¿Y lo demás?
El que nunca ha cocinado no sabe lo que significa cocinar para mucha gente. El que nunca ha invertido su sueldo para beneficiar a otros no sabe lo que significa invertir su sueldo de la semana para beneficiar a otros, ¿no? El que nunca ha dejado de dormir su siesta o pasar su buen fin de semana para beneficiar a otros, entonces nunca lograremos nosotros estas cosas, el trabajo en nosotros mismos. En fin, entonces estamos hablando de la necesidad de tener nosotros la capacidad de invertir todos nuestros recursos, capacidad, cada onza de nuestra fuerza, cada onza de nuestra energía, cada segundo de nuestra vida, ¿no? O sea, en crear las condiciones para nosotros adentrarnos profundamente en el trabajo que necesitamos hacer. Y así entonces, pues nos inspiramos para la vida una vez más, para poder entonces nosotros seguir haciendo el trabajo que necesitamos hacer. Y bueno, con la esperanza de que, o sea, esta semana sea una semana de muchos buenos resultados con un esfuerzo muy positivo. O sea, muchas gracias a todos y así terminamos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, a todos. Alberto. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Se cuidan. Okay.